Hola, hoy voy a hablar sobre el artista español Salvador Dalí. Él nació en 1904 al comienzo del siglo XX. Salvador Dalí probablemente es más conocido por su estilo de surrealismo. ¿Qué es surrealismo? Pues voy a mostrarles un tráiler para una película. Se llama Un chien andalú, o The Andalusian Dog. El estilo es surrealismo. Y es como 14 segundos. Salvador Dalí dirigió esta película con un amigo y miren, es surrealismo. Wow. So that was the first surrealistic film that was directed, and it was done by Dalí and one of his friends. It says here on International Movie Database site, it was a surrealistic film with input from Dalí and Luis Buñuel. It presents a stark surrealistic images, including the slitting open of a woman's eye and a dead horse being pulled along on top of a piano. A mysterious film open to interpretations ranging from deep to completely meaningless. This short, meaning cortometraje, película corta, it certainly presented something new in cinema back at the beginning of the 20th century. Vamos a regresar a la presentación, que fue una introducción a surrealismo. El surrealismo es una forma de arte que desarrolló en los años 10 y 20 del siglo XX. Hay pinturas, libros, poemas y películas surrealistas. Salvador Dalí era un hombre muy imaginativo, excéntrico, talentoso y a veces controvertido también. Dalí hizo más de 2,000 pinturas durante su carrera, pero Pablo Picasso hizo 38,000 obras diferentes. Una vez, aquí en la foto a la derecha, Salvador Dalí llegó a una exposición de surrealismo en Londres en 1936 y él llevó un traje de buceo. Aquí un traje de buceo con un casco grande. Y cuando alguien le preguntó ¿por qué se viste así? ¿Por qué te vistes así? Él dijo, este traje y el casco son fuentes de energía creativa para mí. Era un hombre excéntrico. Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, España. Figueres es una ciudad en la costa, en el noreste del país. Su familia era de la clase media. Su padre, Salvador, era abogado y era estricto. Su madre, Felipa, no era tan estricta y ella típicamente aceptaba las cosas excéntricas de su hijo. Ella también apoyaba su talento artístico, pero Salvador no se llevaba muy bien con su padre. Los dos competían por el cariño o el amor de Felipa. Salvador se llevaba muy bien con su madre y cuando ella murió del cáncer, cuando Salvador tenía 16 años, él estaba muy triste. Después de la muerte de su mamá,
Su padre se casó con la hermana de Felipa, o su tía. Su tía se convirtió en su madrastra. Salvador era muy inteligente. Él tenía un hermano mayor, también se llamó Salvador, pero él murió antes de que el artista naciera. Su hermana se llamaba Ana María y ella era 3 años menor que él. En 1949, Ana María publicó un libro, Dalí as Seen by His Sister. Salvador era artista de muchas formas. Era pintor, escultor, fotógrafo, autor, director y también hizo las joyas. Dalí estudió en una escuela en Madrid, la Real Academia de San Fernando, donde estudió Picasso y Velázquez y Rivera. This is interesting. In 1923, Salvador was actually suspended or thrown out of the academia for criticizing his teachers and for possibly starting problems between other students too. That same year, he was arrested and jailed in Girona, España, for supporting the separatist movement, even though he was considered apolitical. He returned to the academia in 1926, but he was expelled again, this time forever. It was a little before taking his final exams. He was expelled because he said there was no teacher there that was intelligent enough to examine him, to give him a test. Después, Salvador fue a París, donde conoció a Pablo Picasso. En los años que siguieron, sus obras fueron influidas por Picasso y otro artista, Joan Miró. Él tenía un bigote. Sí, Picasso influyó a Dalí. Él tenía un bigote aquí y el bigote era su marca, it was his trademark. Y el bigote de Diego Velázquez influyó su bigote. También Dalí se vistió de manera única, llevó ropa del fin del siglo XIX y tenía pelo largo con patillas. He had sideburns and dressed clothing from the past century. Como mencioné antes, Dalí dirigió La Chien Andalú con su amigo. Ellos escribieron el guión y dirigieron la película. Fue la primera película surrealista. No hay un trama ni orden cronológico. There's no plot, there's no chronological order to this movie. Es una mezcla de imágenes de los sueños, influido por el psicólogo Sigmund Freud. Esta película es un cortometraje, una película corta. Dura 17 minutos. Es una película sin palabras, en blanco y negro. Y Dalí y Buñuel dijeron que no hay simbolismo en este cortometraje. Dalí trabajó con Alfred Hitchcock y Walt Disney para un cortometraje Destino. Es un cortometraje animado con imágenes de los sueños. Sueños are dreams. Ellos empezaron el proceso en 1945, pero la película no fue terminada hasta 2003, 58 años después del comienzo. Había problemas financieros, no tenían suficiente dinero durante la época después de la Segunda Guerra Mundial y no había suficiente dinero para continuar el proyecto. Pero en 1999, Roy E. Disney, el sobrino de Walt Disney, comenzó a trabajar en el cortometraje otra vez y Walt Disney Studios Paris completó el proyecto que Dalí y Walt Disney empezaron en 1945. If you want to pause here and click on the link, you can, and you can go out and watch the short film that was begun by Dalí and Walt Disney and then finished by Disney's nephew. Se puede ver su talento artístico con realismo en la primera parte de su carrera. Estas dos pinturas tienen cestas de pan.
La primera, a la izquierda, Cesta de Pan, fue pintada en 1926 y apareció en una exposición de arte en Pittsburgh en 1928. Y con esta obra, Dalí ganó fama internacional. Los detalles son muy claros, representa una escena en la vida diaria, en la cocina o en un restaurante. Él pintó la obra después de terminar su educación formal en Madrid, cuando solo tenía 22 años. La otra obra, también Cesta de Pan, fue pintada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. This was painted after the Second World War, and it's said that it helped Europe improve their economic crisis, their agricultural and industrial crisis, and it was used as propaganda at the time. Muchacha en la ventana es otro ejemplo de realismo de Salvador Dalí. La familia de Salvador tenía una casa en el pueblo de Cadaqués. Cadaqués es una ciudad aquí, en el noreste del país. Es un centro turístico en Cataluña, una región bonita en España. Muchas de las pinturas de Dalí reflejan sus sentimientos positivos y felices para esta región de España. La casa original de Dalí está a la derecha en esta foto y ahora es un museo. Y la pintura aquí es muy sencilla, es bonita. En la distancia hay la bahía de Cadaqués. It was a fishing village. Y ella, Ana María, mira por la ventana a la bahía. Hay muchos detalles en la ropa de ella, en las cortinas, también en el océano hay olas. Dalí también pintó unas obras cubistas y autorretrato cubista es un buen ejemplo de cubismo analítico. Try to think back to the Picasso presentation and what is cubism? What are some of the characteristics? What are some of the themes? You can pause for a minute and try to recall those. Okay, cubismo es arte de otro punto de vista. Representa un cambio en la perspectiva que refleja una vida moderna. Hay figuras geométricas, hay ángulos fuertes y hay una imagen, pero es reorganizada en otra manera. Por ejemplo, aquí hay un retrato de Dalí. If you look closely, you can see Dalí's head up here. Got his hair, his defined eyebrows, las cejas. It appears that he's holding a newspaper of some sort. And oftentimes the cubist works were portraits, retratos, o la naturaleza muerta, which are still life. Remember, one of the characteristics of analytical cubism, cubismo analítico, es tonos monocromáticos, como aquí. 1929 fue un año importante para Dalí. Él tuvo una sola exposición de arte en París y conoció a Elena Diakonova cuando Elena lo visitó en Cadaqués. Her nickname by Dalí was Gala. Pero en este momento, Elena y Salvador se hicieron amantes y se enamoraron. Elena estaba casada con un poeta francés, quien también era un amigo de Dalí. En 1934, los dos se casaron. En 1929, Dalí se hizo miembro oficial del movimiento de surrealismo y comenzó a pintar obras surrealistas. Y en el mismo año dirigió la película surrealista con su amigo Luis Buñuel. Voy a hablar sobre sus obras surrealistas en la próxima parte de la presentación.